Glorificamos su nombre en esta hora y bueno, eh, damos gloria a Dios porque nos ha permitido estar un domingo más juntos. Sí es cierto de que estamos juntos en forma cibernética, pero bueno, dice la Biblia que donde estén dos o más en su nombre reunidos, en su nombre, ahí Él estará. Y estamos reunidos a través de este medio y de la tecnología en el nombre del Señor, así que el Señor está en medio nuestro. Le damos gloria a su nombre por eso. Quiero hacer una pausa. Hemos tenido un devocional espectacular, precioso. Yo he sentido la presencia del Señor de una forma muy bonita en esta hora y le doy gracias a los pastores Camilo y Magalí por llevarnos a la presencia del Señor con sus alabanzas. Pero sí voy a hacer una pausa para los hermanos de Estados Unidos que están en el culto, como los que nos van a ver en las redes sociales más adelante en el día de hoy. Y quiero decirles dos palabras a ustedes en esta mañana, y es Go Buccaneers. Hoy es el Super Bowl, así que estamos apoyando a Tampa Bay Buccaneers. El Señor les bendiga. Y los que no saben nada de lo que estoy diciendo, pues hoy en los Estados Unidos se celebra el famoso Gran Tazón, el Super Bowl, y la gente que venimos del estado de la Florida estamos muy emocionados porque el peor equipo de la liga ha llegado a ganar lo suficiente como para estar en el día de hoy en el Super Bowl. Así que en Estados Unidos hoy es un día grandísimo. Yo creo que en Estados Unidos dos días grandes, uno es el 4 de julio y el otro es el día del Super Bowl. Inclusive están culturalmente ha penetrado tanto en la cultura que esta noche en los Estados Unidos en muchas iglesias, en vez de tener un culto, lo que van a poner la pantalla gigante para que la gente vaya al salón de reuniones y vea el Super Bowl desde la iglesia. Y ahí todo el mundo tiene su comida y todas esas cosas. Claro que ahora con la pandemia, no sé si este año lo harán, pero yo sé de muchas iglesias en Estados Unidos que un día como hoy, en la noche, se reúnen los hermanos a ver el juego y ahí participan todos juntos. Bueno, habiendo ya interrumpido este momento tan solemne, bueno, regresamos nuevamente a la presencia del Señor. Y quiero compartir con vosotros la palabra que Dios ha dado para el día de hoy. Y hoy comenzamos una serie, bueno, dentro de lo que nuestra pastora nos está llevando durante estos primeros meses con respecto a las disciplinas espirituales. En esta mañana pues comenzamos, tuvimos todo el mes de enero hablando acerca de la oración. Y ya entonces ahora nos estamos moviendo a otra de las disciplinas espirituales y es el estudio. Y el título de este sermón para el día de hoy es Siendo transformados por la disciplina espiritual del estudio. Siendo transformados por la disciplina espiritual del estudio. Y el texto bíblico que tengo para esta mañana lo podéis encontrar en Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos capítulo 12, verso 2, que nos dice de la siguiente manera. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo voy a repetir. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Señor, en esta hora venimos delante de ti, en el bendito y maravilloso nombre tuyo. Y venimos, Padre, con humildad, reconociendo, Padre, que nosotros no podemos hablar palabras de nuestra propia sabiduría. Dependemos de tu espíritu para poder nosotros traer este mensaje. Y yo te pido, Dios de la gloria, que tú continúes ministrando a mi vida personal y que a través de esta palabra también ministres a mis hermanas y hermanos quienes están participando de este culto y quienes están o nos estarán viendo eventualmente en las otras redes sociales. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú
toques nuestra vida, que esta palabra cale en lo más profundo de nuestros corazones, que podamos ser desafiados por ella y que podamos ponerla también por obra. Y eso lo pedimos en esta mañana, en el bendito y maravilloso nombre tuyo, Jesús. Amén, amén. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, según el periódico ABC, el 40% de los españoles le tiene terror a la lectura. Es decir, 4 de cada 10 personas en este país no leen nada a excepción de la carta del bar o el precio marcado en los artículos de venta en la tienda de los chinos. Quienes cultivan el hábito de la lectura, pues tienen una media de alrededor de 13 libros al año que leen. Sin embargo, con todo y eso, España está por debajo de la media europea. De hecho, este estudio indica también que un 48% de las personas entre las edades de 35 y 45 años no leen, aludiendo a que no tienen tiempo para eso. Y otro 35% son más honestos. Dicen que no leen porque no les gusta la lectura. En cambio, quienes dicen que no tienen tiempo para leer, pues dedican 4 horas diarias a ver televisión, de acuerdo a un reportaje de la cadena de televisión rusa RT o RT. Pero tampoco nos podemos olvidar de otro detalle que es importante, y es el hecho de que el español promedio dedica una media de 61 horas a la semana en el móvil. Eso es casi 9 horas al día metidos en el Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, etcétera, etcétera. Y cuando leo acerca de estas estadísticas, puedo darme de cuenta de que es cierto. Nosotros dedicamos más tiempo a conocer las opiniones de Ana Rosa Quintanilla o Joaquín Prats que la opinión de Dios a través de su palabra. Prestamos más atención a lo que se dice en Instagram o Facebook que a conectarnos con Dios. Y la realidad que tenemos nosotros frente a estas estadísticas es algo que no podemos discutirlo. Caminando por la calle vemos a la gente mirando a su móvil en mano aunque lo atropelle un coche. En el metro vemos todo el mundo concentrado con teléfono en mano. Pasamos por los bares y vemos a la gente comiendo y con móvil en mano. Y aún en la cama para dormir vemos a la gente también con el móvil en mano. Vivimos nosotros vidas superficiales en las cuales pensamos que con leer un salmo de la Biblia de vez en cuando ya hemos cumplido con nuestra conciencia y podemos volver a nuestra rutina pues de sentarnos a ver Acacias 38 o Servir y Proteger y disfrutar del chateo en las redes sociales. Así que en esta hora lo que no estoy diciendo que usted se tiene que desconectar totalmente de las redes sociales o del televisor. Yo soy el primero que veo televisión y soy el primero que veo diariamente los canales de YouTube. Yo dedico tiempo a ver lo que ocurre en el mundo a través de las redes sociales, ya que es sumamente importante conocer los tiempos. Pero lo que yo no hago es decir que no tengo tiempo para estudiar las escrituras y luego dedicar 5 horas a ver a García Ferreras en La Sexta. Así que mi pregunta a vosotros es la siguiente. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? Y voy a repetir la pregunta. ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar la palabra de Dios? En primer lugar, quiero que sepáis que Dios nos llama a ser disciplinados. Y el ser disciplinado es una tarea, yo diría que de toda una vida. Yo tengo ya 51 para 52 años y todavía no he llegado ahí. No soy disciplinado. Trato de hacerlo. Ahora les pregunto a ustedes, ¿son ustedes personas disciplinadas? Una persona disciplinada, por lo general, no necesita a nadie que le diga tienes que estudiar la Biblia, ya que lo hace sin ningún problema. Y una persona en el pico de su disciplina es, por lo general, autodidacta.
Es decir, no necesita tomar un curso de teología, ya que esa persona dedica muchas horas a ir, buscar libros, comparar los autores que dice uno y el otro, buscar el contexto en la Biblia, tener una hermenéutica balanceada y poder de esa forma tener un conocimiento sólido de lo que la palabra de Dios nos dice. Pero desafortunadamente son muy pocas las personas con ese don de ser autodidactas. Así que el resto de nosotros los mortales, quienes no somos disciplinados al nivel de un autodidacta, pues tenemos que ir por la ruta de buscar maneras en las que por nosotros podemos o podamos estudiar la palabra de Dios. Y es por esa razón que existen los institutos bíblicos, existen los seminarios, existen las facultades de teología. Para nosotros poder tener entonces, o por nosotros poder obtener ese conocimiento bíblico que Dios demanda de nosotros. Y bueno, y usted me dirá, hermano José, yo no necesito estudiar porque yo nunca voy a ser pastor, nunca voy a ser pastora. ¡Qué error! O mejor dicho, ¡qué horror! En primer lugar, todos y todas, como dice Pablo en este capítulo que ya hemos leído, somos llamados a estudiar. Y de hecho, el apóstol Pedro nos habla también en 1 de Pedro capítulo 2, verso 9, acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Por lo que cada creyente es un ministro del evangelio. Usted no tendrá título de pastor o de pastora, pero usted es un ministro del evangelio. Todos y todas somos llamados a prepararnos para tener un mejor conocimiento de lo que Dios nos quiere impartir y de esta forma poder nosotros impartir a las demás personas eso que hemos recibido. Así que cada uno de nosotros hemos sido llamados a ser disciplinados. Y dentro de ese proceso de disciplina, tenemos que buscar la transformación de nuestro entendimiento. Y esto es justamente lo que el apóstol Pablo nos dice en esta carta a los romanos. ¿Cómo podemos ser transformados? Renovando nuestras mentes. ¿Cómo podemos renovar nuestras mentes? Mediante el estudio de la palabra de Dios. Y es por eso que el estudio bíblico es algo más que simplemente leer la Biblia cuando estamos en el culto o leer el Salmo 23 cuando estamos con insomnio. El estudio de las Escrituras es una disciplina espiritual tan importante como el orar. Y cuando nosotros oramos, nosotros estamos hablando con Dios. Pero Dios nos habla a nosotros a través de las Escrituras. A veces que estamos frustrados porque no tenemos, digamos, un sentido de dirección, sentimos que Dios no nos habla. Pero es que tampoco nosotros vamos al lugar en el que Dios nos puede hablar. Y este es en la cámara de la oración, con la palabra de Dios siendo estudiada. Y bueno, ¿por qué el hermano José insiste siempre en que usted tiene que estudiar la palabra de Dios? Porque tenemos que desarrollar el hábito de estudiar la Biblia. Y la mejor manera de poderlo hacer es mediante un programa escolar en el que usted semanalmente se ve forzado a leer, indagar, preguntar, escuchar diversas opiniones y escribir acerca del tema en particular de estudio. Y esto le dará a usted dominio del conocimiento de las Escrituras. Así que, estimados hermanos y hermanas, ustedes me tienen que perdonar, pero yo os tengo que decir la verdad. Yo crecí en un ambiente pentecostal en el que se me enseñó en forma errada ese texto que dice que el estudio es fatiga de la carne. Y por muchos años me escondí detrás del texto que dice, abre tu boca que yo la llenaré, para esconder mi vaguería y no responder a mi responsabilidad como creyente. Así que fue a la edad de 33 años que comencé a estudiar formalmente las Escrituras. Piensen esto. Yo empecé a predicar a los 12 años de edad, pero no me formé teológicamente hasta la edad de 33 años. No fue hasta que acepté la realidad de que todo creyente, eso sin distinguir el llamado que tenga el ministerio, tiene la obligación, como parte de su formación espiritual, el estudiar la palabra de Dios. En el caso mío, pues yo comencé a estudiar en el peor momento de mi vida. Trabajaba de noche en una tienda por departamento que se llama Walmart. Aquí vendría siendo en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos es Walmart la versión de aquí en España de Carrefour. Y yo salía a las 9 de la noche del seminario para comenzar a trabajar desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana.
Y luego cuando me ascendieron a gerente, entonces trabajaba aún muchas más horas. Trabajaba a veces hasta las 12 de la mañana. Y luego conseguí un trabajo en el seminario Asbury y entonces mi vida era allí. Trabajaba 8 horas y estudiaba otras 8 horas. Nuestra hija súbitamente se enferma. Y yo con mis libros en la UCI, al lado de su cama, estudiando. Cuando llevamos a la niña a la casa, me tocaba cuidarla entre las 4 y las 6 de la mañana porque ese era un horario donde no había enfermera. Y allí estuve con mis libros y con el ordenador, estudiando y cuidando a mi hija. Y es por esa razón que yo, la verdad, que no admito excusas para no estudiar. Yo personalmente tenía todas las excusas del mundo para no estudiar. No tenía tiempo, no tenía dinero, tenía una hija en estado vegetal, pero nada de eso me detuvo en el estudio de la palabra de Dios. Me equipé, me preparé para toda una vida de ministerio en el peor momento de mi vida. Y de igual manera, Ada fue al seminario durante ese tiempo. Ada dejaba a la niña con una enfermera e iba a estudiar el seminario. Es que no existe excusa algunas en este planeta que pueda justificar el que nosotros no desarrollemos el hábito de estudiar la palabra de Dios. Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Usted podrá dedicar 24 horas del día a la oración, pero si usted no conoce la verdad, permanecerá eternamente en ese círculo vicioso de sufrimientos, pruebas y crisis, siendo impotente y a la merced de todos los ataques del maligno. Es a través de esa disciplina espiritual del estudio de la Biblia que podremos conocer a Dios, ya que Él se revelará a nosotros a través de las páginas de la Biblia. Tenemos personas confusas acerca de Dios, de Jesucristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de la salvación, acerca del manejo de crisis, entre otras tantas cosas. Y la razón de ello es que no conocen a Dios a través de las Escrituras. De evangélicos quienes le tienen terror a los testigos de Jehová y a los mormones, porque no tienen conocimiento de la Biblia. Habemos muchos de nosotros quienes no sabemos tener una conversación con un musulmán acerca de la Biblia porque desconocemos la palabra de Dios. Es más, nos sentimos intimidados en tener una conversación con una persona atea o agnóstica por falta del conocimiento de las Escrituras. Así que es a través del conocimiento bíblico que podremos ver a Dios en tantos niveles que estaremos listos no solamente para manejar nuestras crisis personales, pero también para poder ser testigos fieles de Cristo a un mundo que se pierde. Si conocemos la verdad a través del estudio de la Biblia, nuestro entendimiento será renovado y tendremos una visión distinta del mundo. Así que la lectura bíblica de esta mañana nos dice que no nos conformemos a este siglo, un siglo que es superficial, un siglo que quiere vivir el momento presente sin tomar en consideración que todo lo que hacemos ahora tiene un impacto en la eternidad. Un siglo que vive atado por las tinieblas, un siglo que es hedonista, adicto a la tecnología, esclavo de sus redes sociales, sumergido en medio de una amalgama de grandes problemas sociales, desconocedores de la verdad y enfocado en todo aquello que es contrario a Dios y a su palabra. No nos conformemos, significa que no nos adaptemos a lo que este mundo nos quiere atragantar por ojo, boca y nariz mediante sus medios de comunicación, redes sociales, sistemas políticos que ofrecen una vana justicia social, ni al gran reinicio que tanto se está anunciando a los cuatro vientos, como el obligarnos a aceptar pautas o costumbres sociales que no van acorde a la Biblia. En cambio, somos llamados a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Es decir, somos llamados, tenemos la responsabilidad de responder a ese llamado divino,
a transformar nuestras vidas en Cristo. Y de la forma que lo podemos hacer es mediante un proceso de estudio de las Escrituras, en el cual nosotros comencemos a entender el plan y el propósito que Dios tiene con nosotros. Hoy día tenemos hermanos y hermanas quienes viven una vida cristiana sin propósito alguno. Tenemos a otros quienes piensan que este asunto de servirle al Señor es como un empleo, en el que los jóvenes son los que tienen que hacer la mayor parte del trabajo y de acuerdo a mi edad, pues voy haciendo los preparativos para mi jubilación y sentarme los últimos años de mi existencia terrenal en un banco en la iglesia, enterrando los talentos que Dios me ha dado. Y esto no funciona así. Dios no mira la edad. Dios no mira la condición social. Dios no mira el nivel económico. Dios no mira si eres una persona súper brillante o alguien que padece de dislexia. Dios simplemente desea que nosotros le entreguemos todo, todo con letras mayúsculas. Y parte de ese proceso es el tener esta disciplina de estudio, a fin de que nosotros podamos renovar nuestra mente y vivir acorde no a mis planes personales, sino al plan maestro que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y una vez nosotros podamos renovar nuestro entendimiento a la luz de las Escrituras, podremos entonces comprobar la voluntad agradable y verdadera que Él tiene para nosotros. Es decir, parte de ese rendir nuestra vida a Dios, parte de este llevar nuestro corazón al pie de la cruz, parte de esa entrega que le cantamos en los coros e himnos, tiene que traducirse en acción. Y esa acción es obteniendo el conocimiento bíblico para renovar nuestra mente y poder en una forma clara e inequívoca cumplir con el plan maestro que Dios ha diseñado con nuestras vidas. Así que, mi amado hermano y hermana, Dios no nos creó para tener una vida de levantarnos, ir a trabajar, regresar a la casa, dedicar todos nuestros esfuerzos en limpiar, organizar, reformar y mantener una casa. Eso lo tenemos que hacer porque somos gente que nos gusta la belleza, el ornato y la comodidad. Todo eso es muy bueno. Todo eso lo practicamos. Pero ante todo eso, somos llamados a conocer a Dios a través de las Escrituras. Y mediante ese conocimiento, somos transformados a fin de poder comprender el propósito y destino de nuestras existencias terrenales. Está de nuestra parte, entonces, el responder a esa gracia divina. Señor, en esta hora, gracias porque tú nos has hablado a través de tu palabra. Y sabemos, Padre, que es tu deseo de que nosotros podamos estudiar tu palabra con el fin de que podamos nosotros renovar nuestras mentes y ser transformados por tu palabra, de forma tal que podamos ser utilizados por ti en forma poderosa en nuestro círculo de influencia, en nuestros familiares, en nuestras amistades. Tú nos has dado a cada uno de nosotros una diversidad de dones. Nos has dado a nosotros la oportunidad de poder, cada uno de nosotros, ser diferentes y de esa forma contribuir a tu reino. Pero en muchas instancias tenemos hermanas y hermanos quienes batallan porque piensan que no tienen talento, piensan que no saben qué hacer, piensan que su vida de servicio al Señor está limitada con ir al culto. Yo te pido, Padre, que tú toques los corazones de mis hermanos y mis hermanas, que ellos puedan entender la gran importancia del aprendizaje de tu palabra, de poder ser transformados mediante tu palabra y que podamos, Dios de la gloria, estudiarla, escudriñarla, penetrar a las profundidades de ella, que tú nos hables, que tú nos transformes y que podamos entonces dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Y eso lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.